En esta ocasión abordaremos el tema del dominio y el rango, tratando de brindar un poco de teoría y ejemplos acerca de las funciones. Como introducción, se tiene que en esta presentación se abordarán los aspectos básicos de la teoría de funciones, como lo son el concepto, la definición y los elementos de dominio y rango de las funciones. Se abordará la forma algebraica y también la forma geométrica para determinar si alguna gráfica corresponde o no a una función. Y a partir de la gráfica también podemos determinar lo que es el dominio y el rango. En la arquitectura se revela pues como una de las más complejas actividades de síntesis del pensamiento humano y opera en el espacio mediante la construcción, y su último fin es dotar al hombre de un escenario para su vida. En pocas palabras es que hay una necesidad del ser humano en organizar lo que es el entorno en el que va a convivir. Eso lo podemos ver en la mayoría de pueblos tradicionales en los cuales ya tenemos dónde está ubicada la iglesia, el parque, la alcaldía está como la par, sabemos que el cementerio se encuentra fuera del pueblo, etcétera. Todas esas cosas han sido como necesidades del ser humano para organizarse y saber dónde ubicar sus pues, puntos claves, en este caso edificios emblemáticos. Es una disciplina autónoma, integradora, con un lenguaje propio en el que se barajan pues, lo que es el arte, la ciencia, el humanismo, la tecnología, entre otros. A lo largo de la historia de la arquitectura, el fundamento estructural que esto conlleva ha sido determinante para el desarrollo de la misma. No hay arquitectura sin una estructura. O sea, no nos podemos imaginar que podemos construir un edificio si no podemos como pensar cómo vamos a cubrir, por ejemplo, la base de este edificio y al mismo tiempo pensar en que sea agradable para la vista de las personas que en él circulan o que pues, ahí conviven. Entonces, en ese aspecto. Y pues el diseño de un espacio arquitectónico supone no solamente diseñar la forma, también se deben de considerar las condiciones climáticas, ¿verdad? Las relaciones con el entorno. Por ejemplo, si tenemos un edificio en el cual lleva varias plantas, pero lleva una sobrecarga de personas porque pues necesitan ir las personas a ese lado, entonces también debemos de considerar todos esos aspectos, ¿verdad? Entonces hay que definir tanto los sistemas constructivos como los estructurales. En sí, las funciones son las herramientas principales para la descripción matemática de sus situaciones reales. O sea, por ejemplo, el contexto, todas las fórmulas físicas son funciones, solo que nosotros no las vemos como tal, solo decimos, es una fórmula. Sin embargo, es una función porque, por ejemplo, en la fórmula de la distancia, ¿cómo calculamos la distancia? Es que distancia es velocidad por tiempo, por decir algo. O de otra manera, ¿no? La velocidad es la distancia entre el tiempo. Entonces nosotros conocemos esa formulita, pero eso significa que la velocidad depende tanto de la distancia y también depende del tiempo, ¿sí? El tiempo no depende de nada, ¿no? Entonces esa sería como una variable independiente. Y ya la velocidad va a depender entonces de la distancia, del valor de la distancia que también nosotros hemos recorrido en ese espacio de tiempo. Entonces, como se puede observar, hay elementos que dependen de otros. Ahora bien, en el concepto de función es muy importante en las ramas de la matemática moderna, por el tipo de funciones que se estudian. Así que no es de extrañarse de que algunas fórmulas que nosotros ocupamos para, digamos, la construcción, algunas relaciones que nosotros pensemos, tienen que ver en relación con la matemática. Vamos al concepto y luego a los problemas, ¿no? Vamos como al concepto. En los fenómenos naturales existe una relación de dependencia entre un factor o elemento y otro. Es decir, por ejemplo, el área de un círculo depende de la medida de su radio, ¿no? Y pues existen ciertas escalas para medir la temperatura de los objetos. Está la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Entonces, supongamos el caso en el que cierto medicamento se ha elaborado en un país donde pues miden la temperatura en Fahrenheit, pero hay que trasladarlo a otro país donde la temperatura se mide en Celsius. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener pues bajo las mismas condiciones de temperatura para que el medicamento funcione eh, en ambos sistemas? Pues entonces alguien lo estudió y pues ya nos da la fórmula, pero eso no es una fórmula, en realidad es una función.
Ahí lo que podemos observar es que la cantidad de grados Celsius que nosotros necesitamos depende de los grados Fahrenheit en las que lo tenían. Por ejemplo, si lo tenían en 100 grados Fahrenheit nos va a dar un equivalente en Celsius, pero si lo tenían en 140 nos va a dar su equivalente en Celsius. Para cada valor del grado Fahrenheit vamos a obtener un valor en el grado Celsius. Entonces hay una dependencia. Ahora bien, vamos a la definición de una función. La primera, una definición algo informal. Lo que nosotros podemos comprender, ¿verdad? Que una función es una relación con la característica de que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solamente un elemento del segundo conjunto. Así que como tenemos dos conjuntos, al primer conjunto denominado X le vamos a llamar dominio de la función y al segundo, que lo hemos denotado por Y, le vamos a llamar codominio o rango. Lo importante es lo que está recalcado en negro, ¿no? Que un elemento del primer conjunto está relacionado con uno y solamente uno. Esa es la característica de una función. Así que eso nos va a servir un poquito más adelante. Por ejemplo, tenemos el caso de que las funciones usualmente se denotan por letras minúsculas, F, G, H, etc., así como se muestra, ¿no? Entonces, veamos los ejemplos. El primero nos menciona, la variable X está relacionada con la variable Y según la siguiente expresión, Y igual a X, 4X más 5. Establezca si se trata de una función o no. El segundo es la expresión 6y cuadrado igual a 18 menos 6x una función. Y el tercero nos pregunta, ¿cuáles de las siguientes gráficas pertenecen a una función? Todo ello lo vamos a responder de acuerdo a la definición. Vamos con el primero. En el caso de la solución del primer ejemplo, vamos a utilizar lo que es el método gráfico para verificar si la relación corresponde a una función o no. Vamos a tabular. Se va a escoger el elemento 0 y el elemento 1. Así que sustituimos el valor de x en la expresión de y y obtenemos los valores de y. Cuando x vale 0, y vale 5. Y cuando x vale 1, y vale 9. Se han tomado dos valores porque la relación de las variables muestra que ambas variables tienen exponente 1. Por eso es que se toman solo dos valores, porque ya sabemos que cuando las dos tienen exponente 1, pues estamos ante una función lineal. Y eso, pues obviamente nos lo vamos a representar con una línea o una recta, mejor dicho, que es la que se muestra a continuación. Esa es la gráfica de la relación. Y solo hemos ubicado el punto A y el punto B, pero en medio de esos puntos, o sea, solo hemos agarrado el valor 0 y 1, pero entre 0 y 1 nosotros podemos ubicar más valores. O sea, podemos agarrar 0.5 y eso nos va a dar un valor de 7, por ejemplo, que es el valor promedio. Es el valor que está como en el centro, ¿no? Así que, bueno, también tenemos el método para verificar, es trazar rectas verticales. Al trazar las rectas verticales se observa que para cada valor de x existe un único valor de y. Y esa es la definición de la función, ¿no? Para cada valor que nosotros consideremos en el caso, en los valores de x que están en el eje horizontal, solo encontramos un punto que corta la gráfica y ese corresponde a un valor de y. Por lo tanto, observamos que al trazar esas rectas corta a un punto de la gráfica. Cada valor de x toca a un punto en la gráfica. Por lo tanto, eso sí cumple con la definición de función. Ahora bien, vamos al ejemplo 2. La expresión debe de reescribirse. Vamos a utilizar las propiedades de los números reales para poder llevarla a otra forma. Lo primero que debemos de hacer es aplicar la propiedad conmutativa, es decir, sacar el factor común 6, por decirlo así, y luego multiplicamos por un sexto a ambos lados. Al momento de multiplicar por un sexto a ambos lados, el 6 del lado izquierdo se cancela, y al multiplicar un sexto por 18 nos queda 18 sextos. Si simplificamos el 18 sextos, eso es igual a 3, pero ese 3 lo podemos reescribir como la raíz cuadrada de 3 elevada al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto es la forma de una circunferencia con centro en el origen y radio raíz de 3. Y lo observamos en la siguiente gráfica.
Ahí tenemos el radio, que es raíz de 3, y el centro se ubica en 0,0. Y la gráfica, pues obviamente es una circunferencia, estaría como se muestra por ahí, y a partir de ello vamos a trazar también rectas verticales para observar si cada valor de X tiene solo un valor en Y. Y como se puede observar, cuando se traza la línea vertical azul, pues por el valor de la menos raíz de 3, esta solo pasa tocando un punto. Pero luego trazamos por, digamos, menos 1.5 o menos 1.4 la línea verde. Esa línea verde tiene un valor en X, pero se corta en 2 puntos a la gráfica. Y por lo tanto, un valor de X tiene no solo uno, tiene más de uno, o sea, tiene dos. Lo mismo sucede con la línea trazada en rojo, la café y la negra. Cada valor de X tiene asignado dos valores de Y y eso no es posible en una función, porque la función implica que a un valor de X se le debe asignar solo y solo un valor en Y. El ejemplo 3 se va a discutir en la plataforma, ahí se va a dejar ver. Y pues vamos con otro ejemplito. ¿Cómo graficar en este caso eh, una función? Y a partir de la gráfica, como nosotros vamos a obtener lo que es el dominio y el rango. Tenemos la función f de x igual a x cuadrado y se obtiene la gráfica mediante el método tabular, que sería hacer la tabla, asignarle valores a x, obtener sus valores en y construir los pares ordenados, tal y cual se muestra en la tabla, ¿no? Y podemos observar la gráfica de la función. Se ha colocado ahí pues para cada valor de x, para el valor de x igual 1, que está en negro, pues la función vale 1. Para cuando está en morado, que es el valor de 2, la función vale 4. Cuando está en azul, que x vale 3, el valor de la función es 9 y así, ¿no? Así podemos observar los demás. Hemos colocado los puntos por ahí. Entonces, aquí podemos discutir el concepto de dominio y rango. El dominio son como los valores que le podemos asignar al conjunto de partida, que los X se han colocado en el eje pues horizontal. Ahora, como hemos ubicado solo esos puntos, pero en medio de esos puntos, por ejemplo, entre 1 y 2, podemos ubicar valores también, ¿no? Y para esos valores vamos a tener puntos en la gráfica. Así que podemos llenar todo el espacio que hay entre 1 y 2. De igual manera podemos hacer para 2 y 3 y así sucesivamente. Para todos los espacios que tenemos ahí, la función no tiene huecos. Por lo tanto, hemos utilizado todos los valores que están en el eje de las X. Y cuando digo todos es porque estamos ocupando también valores decimales, ¿no? Podemos agarrar el 0.5, 1.5, 1.7, 1.9, 1.999, etc. Entonces hemos agarrado todos los valores que podemos tomar, en este caso el conjunto de los números reales. Ese sería nuestro dominio. Y nuestro rango son los valores en Y. Como se puede observar en la gráfica, los valores de Y empiezan desde 0 y van aumentando, o sea, solo los positivos. Entonces, pero no es que solo vamos a agarrar valores enteros, sino que también podemos agarrar los valores que están entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 1 y 3, siempre vamos a tener valores por ahí. Entonces vamos a cubrir toda esa región desde 0 hacia arriba, que sería hacia infinito. Entonces estamos tomando todos los reales positivos, incluyendo el 0. Ese sería nuestro rango. Y tenemos como una definición, ¿no? El dominio es el conjunto construido por todos los valores que pueden asignársele a la variable independiente, es decir, todos aquellos valores que pueden ir en el eje horizontal. Y el rango, recorrido o contradominio es el conjunto construido por todos los valores que resultan de aplicar la regla a la variable independiente, es decir, son los valores que puede tomar la variable dependiente o son los valores que nosotros podemos observar que se toman en el eje vertical. Hasta por aquí dejamos.